Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el 11 México Social. Estamos realizando el segundo programa de uno de los temas, yo diría, centrales del México Social. La capacidad del Estado mexicano para proteger a la población, asegurar a la población ante los riesgos prevenibles. Y esto, como nos decía nuestro invitado, Ernesto Enríquez, un especialista, un doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, requiere no solo conciencia, cultura de la enorme complejidad y lo que implica en estructura, eso es para evitar la enfermedad prevenible, vacunación, agua potable, vivienda digna, entornos sanos, saludables, prácticas, hábitos, todo eso se requiere, pero se requiere una autoridad, nos decía Ernesto, una autoridad que pueda en esta compleja república, que es mucho más de las 32 ciudades, estas zonas metropolitanas, estas localidades menores a 100 habitantes. ¿Cómo el Estado se planteó, déjame ir desde la idea de esta estructura de instituciones para hacer todo esto, cómo ha evolucionado en estos 30 años? Hablemos de este siglo con una idea, y yo te pediría estamos en la oportunidad y México Social ha estado tratando de dar ciertas orientaciones hacia dónde la nueva administración federal debería centrar la mirada. Insisto, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, no es solo más hospitales, no es solo más médicos, no solo es habilitar o rehabilitar los centros hospitalarios, es mucho más complejo. Por eso un poco mi señalamiento que hemos hecho de que la salud es mucho más que el hospital. Aunque qué bueno que la próxima administración y la actual piensa que hay que trabajar en el primer nivel, como se ha dicho los últimos 50 años. Pero hablemos de esta evolución, o sea, ante esta conciencia del Estado, de esta responsabilidad, ¿qué se ha hecho? ¿Qué tenemos? Mira, Mario, se ha venido haciendo una construcción, fundamentalmente tres secretarías. Primero, cuando Salud pasa sus atribuciones en materia de medio ambiente a la entonces Subsecretaría de Ecología, y fue construyendo primero la Secretaría de Agricultura un sistema, un servicio de inocuidad, de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, y después la Secretaría de Salud, al inicio de este siglo, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. Todos con un cambio de paradigma. No es un área de regulación, son áreas de protección, que no tienen más que un solo principio, basado en evidencia técnica. Si la evidencia técnica no dice que hay un riesgo, estas áreas no deben de participar. Y si hay un riesgo, bajo un estudio de análisis de riesgo, deben de regular para proteger. Eso hace complejo, porque tienes 10 o 12% del PIB bajo tu control. Se han construido hasta COFEPRIS, está Senacica, posteriormente pasó de medio ambiente a Senacica la parte también de acuicultura y pesca, y estas instituciones partieron de estructuras que ya existían, la Dirección de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, el área de regulación de medicamentos y alimentos en salud, y fueron construyendo dos estructuras, dos órganos desconcentrados de la Secretaría de Agricultura y de Salud, dedicados con especialistas a esto, con avances importantes. Sin embargo, en los últimos años ha venido un deterioro por falta de apoyos y de comprensión de la magnitud de la tarea. Te voy a poner un caso. El caso de los medicamentos. La importación de medicamentos a nuestro país tiene un control delicado porque tienes que estar cierto que el medicamento que viene de otro país ha cumplido con las mismas normas que tú exiges para el medicamento producido en México. Si no, hay un riesgo para la salud, y hay también un trato discriminatorio para la industria mexicana, porque si tú le exiges a un laboratorio aquí cumplir ciertas normas y traes un medicamento de otro país que no las cumples, pones a tu población bajo riesgo y pones a tu industria en una situación inadecuada. El importar medicamentos porque sean más baratos es una aberración. Tú importas porque son de la calidad, seguridad y eficacia
que exige eso. ¿Tienes alguna dimensión cuánto importamos? Porque se ha dicho mucho el tema del abasto los últimos 6 años y se dice que ante digamos, producción abusiva o colusión de productores, había que importar. ¿De qué estamos hablando? A ver, los medicamentos no son commodities, que voy al mercado y traigo 10 toneladas. No. Cuando tú vas y compras el mercado, si son instituciones sólidas, controladas, tienen los mismos problemas de los laboratorios nacionales. La mayoría de los ingredientes activos para hacer medicamentos provienen fundamentalmente de la India y de la China, tanto para Europa como para América, como para Asia. Entonces, si todos ocurrimos a ese mercado al mismo tiempo, pues los primeros que llegaron a comprar los insumos los reciben antes. Entonces, cuando tú dices, voy a comprar X volumen de tal medicamento, pues es que tampoco los tienen, porque nadie hace medicamentos para tener un stock para 5 o 6 años. Van produciéndose, lleva un proceso. 3 meses o 4 o más para que te extraen de los insumos para la salud básicos para hacer el medicamento y otros 3 o 4 de proceso. Pero ¿estás de acuerdo que alguien que tiene un ser querido enfermo y te dicen, vaya por esta medicina? Y vas y la compras donde la haya. O lo que se parezca. Es correcto. Entonces hay un abuso. Es decir, y tuvimos los índices de morbimortalidad que hemos tenido en los últimos 4 años. Algo te están diciendo que no está funcionando el sistema. No está funcionando en alimentos como debería. No porque el Senacica no tenga gente capaz, porque no ha tenido los recursos suficientes. No porque Cofepris no tenga gente capaz. Han sacado una cantidad de gente con rotaciones y siempre bajo el pretexto que estamos saneando porque hay una gran corrupción. Pues ha salido mucha gente que tengo la percepción de que son absolutamente honorables y dedicados a su trabajo. Y creyendo que podías ir al mercado exterior a comprar vacunas y medicamentos, y ha sido un fracaso absoluto. Entonces, es decir, se ha debilitado el sistema de protección. Por no entender su magnitud y su importancia. Y 2, que no es un trámite administrativo que ponle licencia o quítale, sino que obedece a una estrategia para proteger contra riesgo. Y cuando hay un riesgo, entonces tomas disposiciones de someterle a un registro, a una licencia, a una verificación y a un plan de manejo. Si eso se te olvida, pues crees que es entrar y salir lo que se quiera y no. Por eso un argumento, muchas veces, es que esta burocracia es abusiva, nociva, extorsiona, porque sabemos que hay que pedir una licencia sanitaria, creo que en casi todos los negocios, sobre todo si hay alimentos, ¿no? Y hay esta percepción de que no es exactamente transparente o honesto. No puedo decirte que no lo haya, María Luis. Entre más tardes y entre más regulaciones que no tienen un sentido de soporte científico, estás favoreciendo la corrupción, sin duda. Yo recuerdo hace años, cuando cualquier expendedor de cigarrillos tenía que pedir un aviso a la autoridad y te llegaban 20,000 avisos. ¿Y qué hacía la autoridad con eso? Nada. Lo que hizo es, no se puede vender cigarrillos a menores, no se puede vender a granel y tener confianza en que la población, en donde está expendiendo así, avise y notifique a la autoridad para poder actuar. Entonces, sí, hemos debilitado nuestros sistemas de protección a la salud, más en salud que en agricultura, aunque en agricultura tienes el caso, por ejemplo, ahora del gusano bernador, que verdaderamente es un tema no menor, no menor, casi tan grave como cuando tuvimos la aftosa en los años 40, para darte una idea de magnitud. Y en salud, pues debilitamos el sistema de abasto, dice que íbamos a hacer un sistema, y ha sido un caos, absolutamente. Y finalmente, los laboratorios mexicanos denostados son los que surten más del 80% de las demandas del mercado con seguridad, eficacia y calidad. ¿Pero qué es lo que falla? Por ejemplo, si vas al centro, a las calles que están en Moneda, atrás del Palacio, y de pronto empiezas a ver venta de medicinas milagro, para esto y para lo otro. Y ahí está con su etiqueta. Ahí sí es una falta de verificación de la autoridad. ¿De quién? De actuar ¿Quién en es la autoridad que diría? La Secretaría de Salud, tanto local como la federal, sin duda. Pero en el centro está un debilitamiento inaceptable.
O sea, quiere decir que no hay una noción de lo fundamental que es esto. La enfermedad no es el hospital o el primer nivel, es esta construcción que nos ha Es hecho. todo. También la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, su responsabilidad es ver que los servicios médicos que se presten estén de acuerdo a las normas. Que los aparatos de radios X, los últimos aparatos de tecnología, estén comprando a la norma especificada y tiene las facultades para intervenir de inmediato, suspender, cerrar, clausurar, sancionar. Déjame ir a un corte y regresamos para hablar de las grandes líneas estratégicas de los próximos 6, 10 años. ¿Por dónde empezamos? Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en el 11, en México Social. Y una conclusión de los programas que hemos hecho el pasado y lo que hemos en este es que hay muertes que no deben ser, enfermedades que no deben ser, que son producto no solo del virus, sino es que no se hizo antes lo necesario para que ese virus tuviera esta acción y que va mucho antes, digamos, del hospital. Y en ese sentido, Ernesto, lo que yo te pediría estos 10 minutos que tenemos, ¿por dónde empezamos? Porque a mí se hace de una irresponsabilidad haber debilitado las estructuras que vigilan los riesgos sanitarios. Las razones que hayan sido, sea por austeridad, sea por falta de comprensión, sea porque no tenemos el personal de la calidad, porque los sueldos o ingresos de los servidores públicos no son competitivos, hablando esas palabras, con el mercado privado y pues, finalmente buscan su bienestar. En ese diagnóstico nos ha hecho, en esa magnitud del problema, ¿cuáles serían las grandes líneas hacia adelante? ¿Qué debería, desde nuestro punto de vista y desde este escritorio, lo que debería hacerse en los próximos 6 años, 10 años en este tema? En la parte de protección contra riesgos es rescatable, sin duda. Necesitas 4 cosas. 1, asignar recursos. Y no estoy hablando de decenas de miles de millones. Estamos usando recursos para adecuar los sistemas, modernizarlos, equipar a las áreas de vigilancia y de revisión. En la República. En la República. En la inteligencia, que la protección contra riesgos es eminentemente un área de corresponsabilidad entre la Federación y los estados, por ser regímenes concurrentes. Pero necesitamos fortalecer sus sistemas. 2, rescatar gente valiosa que se fue. Entonces, no hablando de 5,000, 10,000, estoy hablando de un paquete de 150 dosis de primer nivel. Y después, tiempo. Tiempo que llevará un año, año y medio para volver a reorganizar estas instancias claves del ¿Estás hablando gobierno. de COFEPRIS? Y de Senacica. Más COFEPRIS, que ha sido la más golpeada, menos Senacica. ¿Y sabes por qué? Porque Senacica, las organizaciones de productores pelearon por que hubiera una Senacica más fuerte, porque si no, no exportan. Los ganaderos, si tienen problemas de brucela y tuberculosis, no exportan. Los productores de hortalizas no exportan. En el caso del sector salud, como es tan amplio, necesitamos exigirle a la autoridad más. Es decir, oiga, va a traer, por ejemplo, la India tiene más de 2,000 laboratorios, nosotros tenemos 240. De esos más de 2,000 hay, como en todo, buenos, malos, malísimos y pésimos. Si tú vas al mercado a comprar y en lugar de decir cuáles son las 10 mejores reconocidas por el organismo de control sanitario de la India y que debe tener reciprocidad con nosotros, porque si no, ¿cómo sabemos que lo que certifican está bien certificado? Me salto los certificados solo porque lo hay barato, estoy poniendo en riesgo a la población en serio. Estás hablando de un tema real. Real, No real. es un asunto que estás te hablo de vacunas. hipotético. No, real. Eso no puede ser. O sea, si hemos comprado como nación medicamentos, vacunas, insumos médicos. Que no estamos ciertos de su seguridad, eficacia y de su calidad. Sí. Afortunadamente, no creas que sales al mercado y voy a comprar maíz y me traigo 2 millones. No, tampoco hay tal cantidad de abasto
Y el problema es que la India y China han tenido muchos problemas también para la producción de los ingredientes activos. Pero creo que es un tema no menor y que requiere el máximo cuidado de la autoridad. Necesitamos más recursos, recuperar el personal capacitado. Y sistemas. Y tiempo. Y después ser muy exigentes. Que los países con los que importamos y hacemos comercio, sus estándares de calidad y su autoridad sanitaria sean equiparables con las nuestras. Porque si no, María, estamos haciendo dos, poniendo a la población en riesgo y dos, siendo absolutamente asimétricos con lo que sí le exigimos a la industria nacional. Y en ese sentido, pensando en pues bueno, ya tenemos responsables del sector salud, el doctor Krecenovich, el director ratificado del IMSS, Zoe Robledo. Hay una inercia, siempre las administraciones que dejan traer una inercia y continuar requiere una reflexión crítica. Y en ese sentido, hablemos de estas dos instituciones, COFEPRIS, ENASICA. ¿Tu planteamiento es fortalecer o hay que hacer una reorganización? No. Estas instituciones han probado su excelencia, son reconocidas internacionalmente en muchos casos. Lo que necesitamos es fortalecerlas, ordenarlas, atacar no declarativamente, sino con acciones contundentes aquellos casos de corrupción. Yo no he visto que haya consignaciones relevantes. No las hay. Muchas declaraciones, una acción contundente. Quien la hace se le paga, pero seguimos adelante. Porque tampoco podemos denostar a nuestra industria, no podemos tener una gran corrupción en la industria de la carne, porque estamos afectando el consumidor nacional, que va a tener desconfianza, y la exportación. Pero te decía, en el caso de Senacica, son los propios regulados los que han pedido. En el caso de COFEPRIS, como son tantos los regulados, sé que hay unas industrias, por ejemplo, la farmacéutica, la de plaguicidas, que están exigiendo que tenga una autoridad sanitaria más fuerte. Primero, para que evite que entran productos de mala calidad, y dos, para poder exportar. Pero hay otras, como es tan amplio, por ejemplo, el agua potable. Sí, eso. ¿Quién reclama porque el agua potable que le está llegando no tiene calidad? Bueno, déjame Tenemos decirlo. que ser nosotros. Últimamente, en el proceso que vivimos antes de la temporada de lluvias tan irregular, vemos transitar por las ciudades pipas llenas de agua. Yo no sé quién certifica si esa agua viene, no sé, de un pozo o viene de un arroyo. Debe ser la autoridad sanitaria local. Pero ¿quién es la autoridad? ¿Quién no es con agua. ¿Quién certifica eso? Es la autoridad sanitaria local, la Secretaría de Salud. Yo quiero pensar en un municipio, como muchos que tú conoces y yo conozco. Realmente la autoridad local tiene una oficina con los técnicos que vayan laboratoristas y que muestríen el agua. A ver, se hacen, puedo no tener las últimas cifras, pero aproximadamente se hacían 4 millones de pruebas al año para ver calidad del agua. Sí, calcúlalos. Pero el problema es que los organismos operadores del agua potable, muchos de ellos están en manos de los estados, no tienen ni plata coloidal, ni tienen los equipos, entonces ya no clorinan el agua. Es una responsabilidad de los estados y del gobierno federal de supervisión. Sí, ahí tenemos una falta, pero la sociedad tenemos que reclamar más. Ahí, así como en el caso de Senacica, los propios regulados brincan, en el caso de nosotros, medicamentos sí brinca la industria, dice queremos tener más regulación, los exportadores queremos... Pero, por ejemplo, tenemos entre 80 a 100 millones de episodios al año de diarreas y enfermedades estomacales por problemas gastrointestinales. ¿Sí? ¿Cuándo reclamamos eso? Bueno, déjame forzarnos. Sí. ¿Por qué no reclamamos si nos damos cuenta? ¿Por qué nos damos cuenta de que esta enfermedad gastro que ponen a nuestros hijos... Fui al ¿verdad? Restaurante y me enfermé. ¿Y qué pasa? Que se queda en lo anecdótico. O fui al mercado y compré. ¿Por qué? Uno, porque decimos, es que no me van a hacer caso, cosa que no necesariamente es cierto. Ya probaste, ya te quejaste, es que no sé en dónde. Entonces, lo que necesitamos, sí, un gran esfuerzo de educación para la salud de la población. Sería el quinto elemento. Sin duda. Una gran transformación cultural, empoderar a los consumidores, como dicen, sin duda. para que ante un evento de estos,
no sé dónde, pero no sé dónde está la ventanilla, Sí. pero haya la denuncia. Claro. De otra manera, no hay Sin manera. duda. Así opera en el mundo moderno avanzado. Si yo voy a un hospital y el oxígeno que le están proveyendo a mi enfermo está produciendo, yo en ese momento tengo que quedarme en el hospital ante la autoridad sanitaria. Si esto no lo hacemos, esta parte que como sociedad nos corresponde, también somos corresponsables. Actualmente hay una ventanilla, haz de cuenta, usemos el caso del hospital. Tengo indicadores o percepción de que hubo negligencia médica. Ajá. ¿A dónde voy? O sea, ¿a dónde va? Y ya hablo de la pequeña clínica en Chimalhuacán o en una Tendría comunidad. que ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y decir, señores, la calidad de servicio que me están dando o el médico y su intervención no está cumpliendo con su deber. En ese sentido, déjeme, es mucho el tema que estamos abarcando en estos dos programas, dar cuenta de la enorme importancia de lo que Ernesto Enríquez ha puesto en la Mesa de México Social. Mientras no haya una fortalecimiento de la autoridad que permita verificar que se cumplan todas las normas, que se pueda inspeccionar y que se pueda generar esta conciencia colectiva de que no podemos simplemente asumir que, bueno, no nos van a hacer caso o simplemente fue un acto particular. No basta, aunque es fundamental, más recursos, personal más profesional, tiempo, sistemas, idea, pero hay que poner en el centro un empoderamiento de los consumidores, de los usuarios que demandemos. ¿Por qué no demandamos? Te voy a poner un caso. Ostiones. Los ostiones que van de exportación, que es fundamentalmente del noroeste del país, tienen una calidad sanitaria estupenda. ¿Por qué los ostiones que consumimos en México, que vienen del sureste, su calidad sanitaria es dudosa? Porque no hay autoridad. No solo no hay autoridad, sino nosotros tampoco exigimos. Así es. Bueno, con esto terminamos estos dos programas. Le agradezco mucho nuevamente al doctor Ernesto Enríquez que participe y que nos dé cuenta de uno de los aspectos centrales de un México social. No solo son hospitales, no solo son médicos, no solo son número de camas por cada 1000 habitantes. Tenemos que trabajar en esta estructura, diría, de lo social para evitar dolor, enfermedad, angustia, muerte. En ese sentido se requiere un replanteamiento, un paradigma que nos saquemos de esta fragmentación y fortalecer COFEPRIS y Cenacica. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias Ernesto. Muchas gracias a ti, Manuel. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa de México Social.